Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro video de la pintura de este busto del Mandaloriano en nuestro canal de Productos Scala. En esta ocasión vamos a trabajar la pintura de algunos de los accesorios y de la ropa básica del Mandaloriano. Lo que vamos a hacer es pintar lo siguiente. Primero vamos a pintar la capa, vamos a pintar el vestido que él tiene debajo de la armadura, y por último vamos a pintar este cinturón que tiene acá con las municiones, y además de eso vamos a trabajar algo de los accesorios que tenemos en la parte de la base del busto. Entonces para esto vamos a utilizar únicamente pincel, y lo que vamos a hacer es utilizar nuestra línea de pinturas de Army Painter. Entonces permítanme mostrarles los colores que he escogido para tener en cuenta para realizar este trabajo. Primero tenemos este color que es un Plate Mail Metal, un color metálico más o menos parecido al aluminio. Tenemos acá un Shining Silver, que es un color plateado brillante. Tenemos acá nuestro color oro, tenemos nuestro color bronce, y ya aquí tenemos tres colores de grises. Este se llama Full Brown, este se llama Oak Brown de diferentes tonos, y este se llama Mustard Brown, es, digamos, el más claro de los tres. Tenemos aquí un amarillo que ellos llaman Demonic Yellow, y también tenemos grises como el gris uniforme, Uniform Gray. Tenemos este que es Ash Gray, gris ceniza, y por último tenemos este que me gusta mucho, que es el Dark Stone. Entonces, para el tema de aplicarlo vamos a utilizar los pinceles que yo tengo acá. Claro, en los pinceles deben ustedes tener cierta libertad, pero aquí tengo un número 4, tenemos un pincel número 6 de ángulo, ¿sí? Para algunos efectos tenemos un pincel viejito que vamos a utilizar para mezclar un poquito la pintura con agua. Tenemos un pincel número 1 y tenemos un pincel número 2/0. Entonces estos pinceles son los que vamos a utilizar para la pintura. Entonces lo primero que vamos a trabajar es el vestido del Mandaloriano. ¿Qué les recomiendo yo en esta parte? Antes de iniciar cualquier pintura y aprovechando la gran cantidad de imágenes que debe de haber de el personaje en internet, pues les recomiendo documentarse súper bien y bajar muchas imágenes para poder lograr pues los tonos y las pinturas correctas. Entonces vamos a preparar las cosas y ya regresamos con el inicio del trabajo. Damos inicio entonces al proceso de pintura. Para eso vamos a iniciar a pintar con este color que se llama Oak Brown. Vamos a agitar muy bien la pintura. Recordemos que estos tarritos a veces al agitarlos van a acumular un poquito de aire y van a tender de pronto a escupir un poco de pintura. Entonces tener en cuenta eso para no desperdiciar. Otra cosa que se me olvidó decirles es que es buena idea que tengan alguna especie de pipeta o de gotero para agregar el agua a lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar a pintar la parte de todo el vestido que tiene debajo de la armadura, que es de un color café. Para eso vamos a utilizar el fondo negro porque queremos que se vuelva parte de nuestros efectos. Entonces iniciamos con el color café, pero vamos a tratar de tener cuidado de no manchar mucho la capa que tenemos, que empieza ya justo en esta parte. Claro, esta es una figura bastante grande, lo que nos facilita hacer las cosas en el video. Como estamos en un proceso de aprendizaje, esta es la primera vez que yo voy a hacer estas técnicas aquí con ustedes. Entonces así podemos ver todos juntos si las técnicas que leemos en los manuales de pinturas de acrílico, y sobre todo pues en los pequeños manuales que nos entregaron los amigos de Army Painter, pues nos van a ayudar para este proceso. Entonces también tenemos acá un trapito que vamos a humedecer para poder limpiar el pincel y hacer algunos efectos, y lo vamos a usar un poquito como
una especie de paleta húmeda, aunque no lo es exactamente. Sé que de pronto las personas que estén viendo este video y sean o estén un poco más avanzadas, pues dirán que eso no es una paleta húmeda, pero pues la idea es mantener el pincel húmedo en esta parte y limpiarlo con mayor facilidad. Entonces vamos a destapar nuestro frasco, vamos a ver, esta parte tenemos que está bien, no se rebotó, y vamos a colocar unas cuantas gotas. Vamos a colocar aquí la figura y vamos a colocar unas cuantas gotas en uno de los... Sale bastante espesa, como se pueden dar cuenta. Entonces permítanme, yo la voy a colocar así para que la vean en la cámara, una gotica más, y eso es todo lo que vamos a necesitar. Ahora vamos a colocarle unas goticas de agua. El agua, y con general en cualquier pintura, es importante que la agreguen en las cantidades más mínimas posibles y vayan aumentando la viscosidad, perdón, disminuyéndola, me confundo un poquito, disminuyendo la viscosidad, o sea, haciendo la pintura más líquida a medida que la van mezclando un poquito con el pincel, para que así un par de goticas no se nos vaya a volver muy líquida, porque después no la podemos volver a espesar. Entonces tenemos que tener en cuenta que no queremos que la pintura sea tan líquida. Debemos buscar un punto en el que ella fluya, ¿cierto? Con cierta suavidad, como se pueden dar cuenta, un poco más. Otras 2 goticas de agua. Y creo que ahí tenemos la pintura. Voy a ponerle un poquito más, exactamente. Entonces ahí ya la tenemos bastante líquida, como se pueden dar cuenta. Si la colocan contra las paredes, se pueden dar cuenta cómo se mueve, cómo fluye, y así. Entonces esta es la idea, para que la vean así. Entonces esto es un principio que sirve para todas las pinturas, cuando se utilizan también pinturas de esmalte. Entonces, y se quiere pintar con pincel para que no vaya a dejar vetas, también se debe disolver, pero pues en esa ocasión pues no es con agua, sino es con thinner, con disolvente universal, pues el disolvente apropiado para eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este pincel. Yo recomiendo mojar un poquito el pincel con agua, ¿sí? Voy a colocar el agua aquí para que lo puedan ver más fácil, y vamos a proceder a untar. Vamos a ubicarnos para que se pueda ver, y aquí vamos a empezar. Cargamos nuestro pincel y vamos a empezar la pintura de nuestra figura. Entonces, como tenemos una pintura bastante líquida, al principio no vamos a ver un efecto inmediato del tono. Tenemos que dejar que ella seque un poco, y vamos a colocar la primera capa. Bueno, entonces este proceso debemos dejarlo secar, y mientras él seca vamos a ir preparando
otras partes de la pintura. Pero obviamente aquí yo preparé pues demasiado color, pues por lo que estábamos haciéndolo para la cámara, pero pues asegúrense de preparar el color necesario para que no haya tanto desperdicio. Una vez terminemos, se seque esto, ya venimos con la siguiente capa que vamos a hacer. Continuamos con el proceso y mientras seca nuestro primer efecto, para ir adelantando, vamos a empezar la pintura de la capa. Esta vez vamos a utilizar la pintura que se llama Dark Stone. Es un tono oscuro y lo que vamos a hacer en esta ocasión, no vamos a agregar agua, sino que lo que vamos a hacer es una técnica muy parecida al pincel seco. Vamos a agitar la pintura. Entonces ya las próximas las agito fuera del video para que no quede en el video, pero bueno, entonces vamos a colocar, les muestro desde acá, una gotica y 3 goticas se fueron, que creo que es suficiente. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer con nuestro pincel que ya tenemos aquí limpio es simplemente vamos a colocar la pintura, vamos a secarla un poquito en nuestro pañito y vamos a empezar a pintar en el fondo de las crestas de la ropa, ¿sí? Vamos a empezar a hacer aquí un proceso de pintar. Como se pueden dar cuenta, a pesar de que es un tono bastante oscuro, por ser negro, básicamente el contraste va a hacer ver la pintura clara. Entonces aquí lo que vamos a hacer es iniciar este proceso que también va a requerir varias capas y tenemos que hacerlo con mucha paciencia. Entonces aquí colocamos y esparcimos. Recuerden, estamos pintando no las crestas, sino estamos pintando la parte de la hendidura de la capa, ¿sí? La cresta no la estamos pintando, secamos un poquito para mantener la pintura húmeda y aquí vamos a hacer esta, pasamos un poquito aquí al frente, vamos a sacar un poquito más de pintura, ¿sí? Vamos a agitarla bien agitada porque esta me pareció que no estaba tan bien agitada y vamos a colocar unas goticas y vamos a repetir el proceso. Entonces vamos a utilizar, tener en cuenta, vamos a ver aquí por el frente. Entonces colocamos el pincel, lo secamos un poquito y pintamos la parte de adentro y lo vamos a hacer con mucha paciencia mientras nos va adquiriendo los tonos que necesitamos. Bueno, a mí se me acabó de pasar un poquito la pintura, pero recuerden ustedes hacerlo con más calma. La idea es que la pintura no quede encima de las crestas, sino únicamente porque queremos utilizar ese negro. Entonces para eso queremos utilizar el negro como parte del efecto. Entonces para eso estamos haciendo esto aquí así y vamos a colocar nuestra pintura de esta manera. Vamos a continuar este proceso y lo vamos a hacer varias veces hasta que obtengamos nuestro primer tono de gris en la capa. Entonces esto obviamente debemos dejarlo secar bien. Ahorita yo les comentaré cuáles fueron los tiempos de secado tanto de la primera capa de la primera base de la capa
y de la primera capa del vestido, el cual ya se está empezando a secar y ya podemos ver, claro, no sé, espero que ustedes lo puedan ver bien en la cámara, si no yo ahorita le tomo unas fotos y las coloco para que vean pues cómo nos va quedando cuando ya seca. Entonces es importante que tengamos esa paciencia de dejar secar las cosas y vamos a terminar esta parte. Entonces, bueno, esta parte es muy sencilla, recuerden estar humedeciendo el pincel, realmente no podríamos decir que es pincel seco, más bien diríamos que es como pincel húmedo para poder estirar esto, para que nos dé este efecto correcto, y así vamos a empezar a darle unos tonos de gris. Entonces, bueno, voy a esperar a que esto seque y ya vengo con la siguiente parte, que es la pintura que le vamos a hacer a los costados para seguir dándole tono aprovechando nuestro fondo negro. Entonces ya vengo con ustedes. Siguiendo con el proceso a la parte del uniforme interno de los costados, la preparación es igual que como lo hicimos ya en el otro segmento, por lo que no la repetimos. Lo único es que ahora usamos menos agua y vamos a utilizar un pincel más delgado. Lo que queremos hacer es lo siguiente: vamos a empezar a trabajar la pintura, ¿sí?, de manera directa sobre las comisuras de la ropa para ir dándole más profundidad, pero manteniendo el negro. Bueno, ahora debemos dejar secar esto muy bien. Yo recomiendo que esto seque más o menos entre 2 a 3 horas en esta parte del proceso, porque ya tenemos pues nuestra ropa que ya se le ve café y todavía vemos el negro. Vamos a esperar a que seque. Ya cuando seque les adjunto unas fotos de esta parte. Entonces voy a preparar la siguiente pintura, que es la parte de la capa, y ya después vamos a mirar el tema del accesorio de la correa de al frente. Ahora vamos a continuar entonces con la capa. Para la capa vamos a necesitar tener unas servilletas, estas sí van a estar secas, y vamos a utilizar nuestro pincel número 6 de corte angular y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a colocar aquí un par de gotas de ash gray, que es un gris más claro, que es el gris más claro de los grises que encontré. Entonces ya colocamos el más oscuro, como les mostré en la parte de la capa, y ahora vamos a colocar este. Entonces tapamos la pintura, aquí tenemos nuestro gris, vamos a untar el pincel bien y lo vamos a secar. Entonces ahora sí vamos a hacer un pincel seco. Vamos a revisar, obviamente la idea es que vamos a empezar
a darle unas capas a la capa, valga la redundancia, por encima, de esta manera, y así vamos a obtener nuestro tono de super contraste, como lo pueden ver. Igual, vuelvo y repito, ahorita yo colocaré las fotos, entonces ahí vamos al pintar la capa, vamos a ir agregándole más contraste al busto, y por ende vamos a empezar a ver que va a contrastar mucho más el trabajo también que estamos haciendo en el costado. Entonces esta parte es muy sencilla, de hecho utilicé bastante pintura, creo que debe haber utilizado menos. Traten de ustedes no desperdiciar tanto, no es que yo no la tenga que cuidar, claro, a mí también me toca cuidarla. Vamos a untar un poquito más, ¿sí? Entonces, ya que tenemos ese color, se me ocurre que podemos utilizarla en otra parte donde va la pintura maciza. Entonces acá secamos bien el pincel, recuerden, incluso aquí pueden, en esta parte donde tienen la mancha grande, pueden volverlo a untar, y ya una vez esté seco, entonces vamos a pasarle. Bueno, hay que hacerlo apenas tocando la superficie de la capa y tratando de no, digamos, abusar del efecto, ¿sí? Si de pronto manchan el casco, pues no se preocupen, recuerde que esa parte metálica la vamos a dejar para la parte final del video. Por ahora estamos pintando únicamente lo que es el uniforme, entonces aquí ya pueden darse cuenta cómo tenemos el contraste de los dos tonos, y dejamos esto de esta manera. Entonces así vamos dándole diferentes tonos a nuestra capa. Ahora, él tiene aquí una pieza. Para eso vamos a limpiar este pincel para que no se nos vaya a dañar. Aquí lo ponemos contra, detrás de mi mano está la toallita húmeda, entonces aquí lo secamos, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar y vamos a pintar esta sección de abajo de la pechera y al lado del cinturón, que va de gris, más o menos de este tono. Entonces aprovechemos, esa sí la podemos pintar maciza, así que vamos a pintarla con mucho cuidado. Listo, si se nos pasa un poquito, de pronto, como ven acá, no se preocupen, tratar de pintar bien, y de pronto pues pueden escoger el color para pintar diferentes cosas si desean hacerlo, o pintar alguna otra cosa del busto. Si no, pues podemos dar por terminada esa parte de la pintura. Vamos a secar acá, limpiar nuestros pinceles, y entonces ya vamos a venir a mostrarles el otro efecto que vamos a hacer en los costados, que es muy similar al que hicimos en la capa. Entonces ya regreso con ustedes. Para seguir con el proceso ahora de nuestro café, vamos a hacer la última parte. Obviamente también, antes de hacerla, quería comentarles que este tipo de efectos realmente
ustedes los pueden hacer como mejor consideren. Yo lo empecé a hacer sobre una base oscura, que es el negro, pero pues también se puede hacer sobre una base más gris. Pero pues me gustó, digamos, pues por el perfil del personaje y todo, hacerlo desde este punto de vista. Entonces, para esta parte vamos a utilizar este café monstruo, que es un café más claro. Esta vez vamos a aplicar apenas una gotica para no desperdiciar tanto, porque realmente es muy poquito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, un pincel seco, pero muy seco, muy seco, para que por favor tengan eso en cuenta, sobre el costado. Entonces, y lo vamos a hacer muy suave, porque no queremos que se nos pierda el efecto, ¿sí? Y aquí vamos a hacer este efecto final para terminar la parte del contraste de esta sección. Acá un poquito por la parte de los brazos, y aquí podemos ver cómo nos queda. Entonces hacemos lo mismo, aquí nos quedó un poquito, entonces volvemos a untar el pincel, ¿sí? Muy seco, recuerden. Para eso la servilleta nos ayuda básicamente, y vamos a repasar aquí. Entonces este color claro nos va a ayudar a unificar el efecto que estamos buscando, y se nos mantiene todos los dos tonos que tenemos, que es el negro y el café que utilizamos más aguado al principio, semi. Aquí estamos tapando con la tapa. Ustedes me disculpan si a veces me salgo de toma, pero pues por lo que tengo que filmar viendo lo que hago y volteando a mirar la cámara. Pero entonces aquí ya tenemos este efecto. Entonces por último vamos a hacer otro efecto, que lo vamos a hacer sobre esta sección y sobre esta otra. Entonces limpiamos, lo vamos a hacer de una vez. Limpiamos el pincel acá en nuestra servilleta húmeda, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es colocar un poquito de este gris, que se llama gris uniforme, que es como el tono medio del gris. Y lo que vamos a hacer es, también utilizando la técnica del pincel seco, vamos a colocar un poquito aquí mismo. Permítanme, les muestro. Acá igual, para no ensuciar más secciones de la paleta, y vamos a untarlo, ¿sí? Vamos a secarlo, y vamos a utilizar ahora en nuestra capa para darle un poco más de contraste, pero vamos a hacerlo sobre las crestas, tratando de que sea solo las crestas, ¿vale? Únicamente esas crestas de la capa. Así le hemos maximizado los tonos. Permítanme, les muestro. Entonces aquí vamos a hacerlo en esta parte. Ahora, esta técnica se puede hacer sobre cualquier figura de cualquier escala. Simplemente si es algo más pequeño, pues se utilizan unos pinceles más pequeños. Entonces ahí hemos terminado esta parte, y lo último que vamos a hacer es hacer un pincel seco aquí en esta parte, para darle un poquito de contraste, que no nos quede tan plano. Juntamos un poquito
de pintura. Esta vez utilizamos apenas unas gotas y pues vamos a, ya saben, en este momento si se pasan, así como se me está pasando a mí, no importa, porque esta parte la estamos dejando. Así también tenemos un poco de contraste en esta parte del abdomen de la armadura de nuestro mandaloriano. Le damos un poquito de profundidad al color con este pincel seco oscuro sobre el claro. Nos ayuda también la textura de la impresión. Entonces ahí lo que hacemos es jugar también con esas texturas, ¿no? Listo. Entonces con esta parte ya terminamos. Voy a hacerle aquí una pequeña arreglito acá en la parte de la capa, pero así con esta parte entonces ya terminamos estas tres secciones. Y ahora vamos a hacer la pintura de la correa. Entonces vamos a dejar secar esto bien para poder manipular la figura y ya estoy con ustedes. Para seguir con el proceso de este video y de la pintura de lo que estamos realizando, hasta el momento vamos a continuar con la correa o la bandana o pues simplemente este accesorio que tenemos acá. Para eso primero le vamos a dar una capa de amarillo. Bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué de amarillo? Bueno, es algo que a mí se me ocurrió en este momento, que es darle un tratamiento similar al que se le da a las cosas cuando se pintan de madera. Entonces vamos a hacer un poquito de amarillo. Simplemente queremos darle una capa muy pequeña, ¿sí? Entonces ahora el amarillo, cuando lo vayamos a pintar sobre el negro, nos va a cambiar un poco el tono y vamos a empezar a ver una especie como de verde oscuro, pero en esta parte pues hay que tener cuidado de no manchar la capa. Así que es una pequeña pintura de amarillo que vamos a hacer sobre toda la parte de la correa. Entonces aquí vamos los costados. Entonces aquí ya tenemos que cuidar las cosas que ya pintamos, ¿no? La parte de entonces esto es un proceso para la gente que ha trabajado en diseño, ya sea gráfico o diseño 3D. Esto es un proceso de capas, entonces tenemos que ir haciendo capas para que veamos el resultado, pues no lo vamos a ver en la primera. Entonces por ende ahorita podría parecer que estamos haciendo algo que no tiene lógica, pero deben confiar en su conocimiento de los tonos. Y a propósito, pues eso, yo he tenido ganas, vamos a ver si hacemos un pequeño videito muy sencillo sobre las leyes básicas de los colores, para que ustedes puedan conocer cuáles son las leyes básicas de los colores y cómo se comportan, y así conocer pues cómo pueden trabajar con ellos dependiendo de cómo los colores reaccionan, porque es muy importante saber ese tema para poder a veces hacer algunos efectos, ya que así sabemos qué va a pasar, como en este caso si ponemos primero una base de amarillo. Entonces, como les decía, tratar de que no manchen lo que ya está pintado, o sea, la pechera y la capa. Si en esta parte, la pechera no, la parte abdominal, si esta parte de la pechera, pues esa todavía no la hemos pintado, así que esa la podemos corregir con la otra pintura. Entonces aquí ya
Ya vamos a terminar esta base, ¿sí? Entonces cubrir bien todo esto y vamos a dejar secar bien. Vamos a dejar secar bien para después aplicar nuestro siguiente color. Entonces para eso vamos a dejar que esto seque súper bien y ya continuamos. Para la siguiente parte del proceso escogí este tono de café, que es un tono intermedio diferente a los que usamos para el costado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es básicamente poner una pequeña gotica en nuestra paleta, muy pequeña, ¿sí? No queremos gastar mucho y vamos a hacer lo siguiente, y es a pintar encima de nuestro tono amarillo de la siguiente manera. Entonces vamos a empezar a pintar y le vamos a empezar a dar, a arrastrar la pintura que ya tenemos. Vamos a utilizar muy poquita pintura. Entonces aquí ya empezamos a ver una mezcla de tonos. Recuerden lo que dije en la sección anterior, tener cuidado con lo que ya está pintado. Entonces aquí vamos a hacer este tono sobre el amarillo, ¿sí? Realmente es muy poquito porque lo que vamos a hacer es estirar muy bien el color en los costados, ¿sí? Debemos de pasarlo por todas las partes donde lo pintamos con el amarillo. Entonces ahí vamos obteniendo unos matices muy interesantes. Ahora debemos dejar secar. Yo voy a retocar algunas cositas fuera de cámara y debemos dejar secar bien esto para nuestro siguiente efecto, el cual ya vamos a hacer con óleo de sombra tostada, ¿sí? Entonces les recomiendo conseguir este óleo de sombra tostada. También les sirve de color siena tostado, pero estoy averiguando si son el mismo. No soy experto en óleos, pero hasta el momento creo que sí. Este lo veo un poquito más oscuro, pero digamos cualquiera de esos dos tonos les sirve. Entonces ya volvemos. Hemos esperado a que seque nuestro cinturón y ya lo tenemos aquí listo, como se pueden dar cuenta. Entonces podemos ver básicamente los tres tonos. Podemos ver el negro de la base, podemos ver el amarillo y podemos ver el otro color, y la forma como lo pintamos e incluso la textura de la impresión pues nos ayuda a dar ese efecto de que es un cinturón. Ahora lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, vamos a utilizar el óleo y vamos a untar un poquito de óleo en nuestro pincel, que es el número 6, muy poquito, ¿cierto? Aquí lo ven como lo estoy untando. Correcto, vamos a dejar el óleo por aquí a un lado.
Esto ni siquiera hay que depositar nada, se unta directamente, y lo que vamos a hacer es a secar un poquito el óleo en una parte seca de nuestro trapito aquí húmedo. Entonces, y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una pasadita a nuestro cinturón. El óleo le va a dar ese toque final que queremos para que nos dé el acabado que ya estamos buscando, y se pueden dar cuenta que es muy sencillo. Entonces nos da ese acabado, esa pátina. Recuerden hacerlo con mucho cuidado, que no se les vaya a manchar. Incluso si quieren pueden hacerlo en el costado. Yo no lo voy a hacer porque no es necesario, pero es una técnica que también nos podría ayudar. Si queremos resaltar un poquito, podemos hacerlo también en una pequeña sección. Les muestro aquí como para que lo hagan. Si ven, no tienen que untar más el pincel. Yo lo voy a usar aquí como en esta sección que tiene como un cinturón alrededor de esta parte. Con eso le damos un poquito de resalte a esa sección, y lo mismo aquí a esta, y listo. Entonces con eso terminamos la parte del óleo. Entonces aquí debemos dejar secar muy bien este óleo, ¿sí? La idea es dejarlo secar, o pues si quieren continuar trabajando pues tendrían entonces que utilizar una laca mate para sellarlo, o una laca brillante, dependiendo de qué vayamos a hacer. Entonces por eso vamos a dejarlo secar muy bien, y cuando esté seco simplemente vamos a coger con un pincelito muy pequeño y vamos a pintar con mucho cuidado los detalles, como que este detalle va en aluminio. Los cartuchos que tiene aquí puestos los vamos a pintar también según la referencia. Yo lo voy a hacer fuera de cámaras para que este video no quede tan largo. Y por último, pues había querido incluir en el video la pintura de esto, pero esto básicamente lo que vamos a hacer es un pincel seco con aluminio, que lo voy a hacer también fuera de cámara, y ya vengo y les muestro. El pincel seco con aluminio es básicamente la misma teoría y la misma manera que hicimos cuando hicimos el de la capa o cuando hicimos el solo que aquí lo vamos a hacer directamente sobre el negro. Untamos la pintura, untamos el pincel con la pintura y lo secamos con una servilleta, y lo vamos a pasar por toda esta sección de la base para darle ese tono de aluminio desgastado a toda esta cuestión. Entonces ya vengo y les muestro cómo queda esos últimos detalles en la parte final de esta segunda parte. Hemos llegado a la parte final de nuestra segunda parte de la pintura del busto del Mandaloriano, y como les comenté, les quiero mostrar lo que hice aquí. Fue simplemente hacer algo de pincel seco sobre toda la parte de la base, correcto, y además de eso pues usé un poquito más del efecto para los cuernos aquí del esqueleto del rinoceronte que el Mandaloriano derrota. Y aquí en esta parte se pueden dar cuenta que utilicé también un poco más el efecto en la parte superior de las letras que en la inferior, como para darle una sensación de sombra o de degradé. Y además de eso también pude utilizar un poco de ese mismo pincel en esta sección como para darle un poco más de tono, y listo. La otra cuestión es muy sencilla, fue simplemente pintar este accesorio de acá que tiene la correa y las respectivas municiones que tiene acá. Entonces con eso terminamos nuestra pintura de estas partes del busto, y únicamente nos falta pintar las secciones de la armadura brillante, para lo cual ya vamos a hacerlo en la última parte. Así que espero que este proceso les haya gustado, espero sus comentarios, que le den like al video, que se suscriban a mi canal. Recuerden que cualquier pregunta me la pueden hacer ya sea en los comentarios mismos, o pueden escribirme a mi correo talleres@cdhobby.com
como sale en la pantalla, talleres@cdhobby.com, y espero que estemos aprendiendo juntos todas estas técnicas que realmente son excelentes. Quiero aprovechar para darle las gracias a la gente de Army Painter, no solamente por facilitarnos sus pinturas que están excelentes, sino además de eso por redactar tan buenos consejos en su página web, la cual está en la descripción de este video. Invito a que la conozcan, invito a que si tienen cómo comprar las personas que viven acá en Colombia, pues espero poder tener próximamente las pinturas a su disposición. Pero para todos aquellos que vivan fuera de Colombia, espero que tengan la oportunidad de hacerse a estas excelentes pinturas de Army Painter. Entonces, mi nombre es Carlos Domínguez, espero que nos veamos en el último video del Mandaloriano y gracias por seguirme.